En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy nos encontramos de frente a una parábola que nos pudiera parecer difícil de interpretar, y sobre todo cuando leemos que el Señor Jesús alaba al administrador deshonesto. Es decir, alaba al protagonista de la parábola por actuar como actuó. De buenas a primeras podríamos pensar que es una incongruencia de parte del Señor Jesús el alabar y ensalzar la conducta de este administrador. Sin embargo, más allá de la conducta que tuvo, lo que el Señor Jesús quiere enseñar a sus discípulos y por ende a nosotros, que también ellos y nosotros, siendo hijos de la luz, pues debemos de actuar con astucia, con inteligencia, con habilidad. El ejemplo de la parábola nos habla de un administrador que es descubierto en malos manejos de los bienes que pertenecían a un hombre rico. Es decir, se estaba comportando como un mal administrador de los bienes ajenos. Utilizaba la riqueza que no era propia y malgastaba todos sus bienes, todos los bienes que no eran de él. Por lo cual el hombre rico y dueño de todos los bienes, cuando se entera de esta situación, pues decide destituirlo del cargo de administrador. Lo curioso es que este hombre rico no le ajusta cuentas en el preciso momento, sino que todavía le da tiempo al mal administrador para hacer cuentas de su administración. Este detalle nos puede hacer pensar en que cada uno de nosotros muchas veces nos comportamos siendo malos administradores de los bienes que hemos recibido, para, valga la redundancia, administrar. Si lo ponemos en el sentido de nuestra relación con Dios, desde el momento de crearnos y darnos vida, Él nos confía de sus bienes. La misma vida es un don, es un bien. Pero llega el momento en el cual ciertamente vamos malgastando o haciendo mal uso de esos bienes, de la vida que nos ha dado para administrar. Entonces es que la misericordia de Dios pues viene hacia con nosotros y se impone en la medida que nos sigue dando la oportunidad de darle cuentas claras de nuestra administración terrena. El mal administrador de la parábola se encuentra precisamente con la oportunidad de resarcir todo el mal que hizo. El hombre rico le da esa oportunidad de darle cuentas de su administración. Es ahí que el administrador se pone a reflexionar sobre su vida y el modo como debe solucionar pues este problema que tiene. De tanto pensar llega a la conclusión de que es posible ganarse amistades o a personas que lo pueden ayudar ahora que no tendrá trabajo, ahora que será despojado de ser administrador. Es así que decide llamar a todos los deudores del hombre rico y les va haciendo, digamos, un descuento a esas deudas. De tal modo que él, como administrador, pues se gana los favores de esos deudores, viendo ellos, los deudores, pues este favor tan grande que les está haciendo. Es precisamente entonces esta astucia e inteligencia, el pensar en cómo solucionar sus problemas, lo que el Señor Jesús alaba en la parábola. Y al mismo tiempo, como les decía, es la invitación que hace a todos sus discípulos, ya que como hijos de la luz, ciertamente por la gracia de Dios que Dios les da y los dones del Espíritu Santo, han de tener y han de actuar aún con mayor astucia, con mayor inteligencia, con mayor habilidad que los hijos de este mundo. Es decir, el título de hijos de este mundo se refiere a quienes, como el mal administrador, viven y actúan en la maldad, pero que aún así, pues muestran astucia, inteligencia, habilidad para precisamente realizar sus actos deshonestos y también para tratar de salir del castigo que tienen. En ese sentido, pues, los hijos de la luz, cada uno de nosotros que nos consideremos de esa manera, pues para hacer el bien hemos de enfocarnos en actuar con mucha más astucia e inteligencia y habilidad y discernimiento que estos hijos del mundo. Porque precisamente en el mundo de hoy sucede mucho como esta guerra entre estos dos bandos. Los hijos de este mundo son verdaderamente astutos, hábiles, inteligentes,
para tratar de engañar a los hijos de la luz, inclusive usando estrategias que parecen buenas a simple vista, pero que, como dice el argot beisbolero, aquellos que saben de béisbol, pues la pelota trae jiribilla. En otras palabras, los hijos de este mundo actúan de tal modo que se presentan de un modo recto, como si fueran hijos de la luz, pero en realidad su intención siempre es otra. Por eso los hijos de la luz, cada uno de nosotros que nos consideramos así, pues hemos de discernir muy bien todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que contemplamos, todo lo que vivimos en este mundo, para no caer en las garras de los hijos de este mundo. Es, por ejemplo, como en política, se dictan ciertas leyes, pero luego vienen unas llamadas leyes secundarias, donde ya viene lo que significa en los hechos, en lo concreto, estas leyes que se han emanado. Otro ejemplo, en estas otras leyes o también en contratos, pues hay que saber leer las letritas chiquitas, ¿no? No vaya a ser que allí se encuentre el engaño. Entonces, por eso tenemos que actuar con habilidad, con inteligencia, con discernimiento. Y es por eso también, como les digo, el Señor Jesús no alaba a este administrador por sus actos deshonestos y deshonrosos, sino lo alaba por la forma de ser tan astuta y tan inteligente y tan hábil. Y vuelvo a lo mismo, es una invitación para cada uno de nosotros para tener una mente despierta, para actuar con mayor astucia, mayor inteligencia, más habilidad. Ciertamente para que en el trato con los demás podamos hacer el bien y no cansarnos de hacer el bien, pero también para no dejarnos engañar por aquellos que hacen el mal, que desgraciadamente en el mundo de hoy pues cada vez son más. Y bueno, por otro lado, otro aspecto a considerar en el pasaje evangélico de hoy es la invitación que hace el Señor Jesús para el buen uso de los bienes. Y esto viene en concordancia con la parábola, donde el administrador pues no fue fiel en lo poco, ni tampoco fue fiel en los bienes ajenos. El dinero, la riqueza, los bienes terrenales solo son medios y no fines en sí mismos. Nosotros como cristianos hemos de aprender que la finalidad de nuestra vida no es la posesión de esos bienes materiales, sino más bien la posesión de los bienes espirituales para un día vivir en las moradas eternas. Todo aquello que nosotros tenemos en esta tierra es pasajero y solamente nos sirve como un medio y no como un fin. Ciertamente hay quienes no lo ven así, pero el Señor Jesús pues recomienda a estos que aunque sea usen su dinero nacido de la injusticia para ganarse amigos, así como hizo el administrador. Porque pues no cualquier amigo, ¿no? O amiga, sino también aquellos que por su virtud pues serán quienes llegando a las moradas eternas intercedan por aquellos que vivieron sus vidas a expensas del dinero injusto. Es decir, quien adquiere dinero de la injusticia, al menos debería de utilizar ese dinero para ayudar a los demás y no ver solo para sí mismos. En ese sentido, un grande padre de la iglesia, San Cirilo de Alejandría, decía que el Señor Jesús declara injusta por naturaleza toda posesión que uno posee por sí misma como bien propio y no la pone en común con los necesitados. Es decir, por dinero injusto no solo hay que entender la riqueza que se obtiene o aumenta por medios injustos, sino también aquella riqueza a la que uno, incluso habiéndolo obtenido honestamente, se aferra egoístamente, negándole su carácter social. Es decir, no tenemos ese carácter de caridad hacia los demás. Por tanto, una excesiva abundancia de dinero o de bienes se torna injusta cuando no se usa en favor de aquellos que viven de modo infrahumano por carecer de ellos, de aquellos que son descartados de la sociedad, de aquellos que pues son los que menos tienen, ¿no? O en otras palabras, el Señor Jesús invita a un cambio de conducta cuando declara que de esta injusticia
es posible hacer una obra justa y benéfica, ofreciendo alivio a algunos de esos pequeños que tienen una morada eterna ante el Padre. Esto nos dice San Cirilo de Alejandría. De este modo uno tendrá amigos cuando el dinero llegue a faltar, es decir, en el momento de la muerte, cuando las riquezas ya no nos acompañarán más y que al rico no podrán salvarlo. Solamente lo podrán acompañar las buenas obras y la caridad que haya podido hacer con aquel dinero durante su peregrinación a este mundo. Es entonces que los amigos que habrá ganado los recibirán en las moradas eternas. Hay que hacer mucho hincapié en esta parte, ¿no? Y entenderlo de esa manera. Y ya por último, para finalizar la reflexión del pasaje evangélico de hoy, el versículo final nos hace hincapié en la fidelidad que hemos de tener y en la prudencia en el uso de los bienes que no son nuestros. Como siervos inútiles que somos, muchas veces caemos en la tentación de querer tener varios amos. El administrador de la parábola se olvidó que el hombre rico le había contratado para cuidar de sus bienes y más bien puso mirada en esos mismos bienes que pues le confió este hombre rico, ¿no? Entonces uno tiene que tener pues mucho cuidado en ese sentido de no pues convertir al dinero en el amo de nosotros. Y es que el administrador de esta parábola pues se interesó más por los bienes que le había dado el hombre rico que por administrar bien estos bienes. Es por ello que también a nosotros pues, nos puede pasar lo mismo cuando en nuestra escala de valores no ponemos a Dios como nuestro amo y Señor, que no lo colocamos al centro de nuestras vidas, ni que tampoco le damos su lugar como nuestro Creador. Muchas veces nuestro corazón busca pegarse a tantos bienes, a tantas personas, a tantas cosas, que nos olvidamos que el primer mandamiento de Dios es precisamente amarlo primero a Él. Y esto, al menos desde mi punto de vista, no sucede porque pensamos y creemos que la experiencia de amor que Dios nos ofrece no nos es suficiente. Y por eso vamos a depositar nuestro corazón y mente en otro lugar. No valoramos ese amor de Dios que nos tiene y no lo asumimos como tal. Por eso andamos buscando en otras partes donde depositar nuestro corazón, nuestros deseos, todo aquello que debería de ser para Dios. Entonces, hermanos y hermanas, es necesario que volvamos nuestra mirada al Señor Dios y que ese amor tan grande, eterno e infinito que nos tiene, pues nos colme nuestras vidas para que solo le seamos fieles a Él, para que solo le sirvamos a Él. Y que los demás bienes espirituales, materiales, físicos, sean solo medios que nos ayuden para vivir más santamente nuestra vida cristiana. Es decir, tener solo un amo, solo un Señor, no apegarnos a los bienes, sean cuales sean, porque precisamente solamente son medios y que nuestra única finalidad pues sea agradar a Dios. Y bueno, gracias por su paciencia, Dios les bendiga y pues sigan dándole me gusta al canal, a la página, al video y compartirlo con todos sus seres queridos. Dios les bendiga y hasta la próxima. Paz y bien.